convocada por la Unión Nacional de Trabajadores para tratar dos puntos fundamentales. Uno que tiene que ver con la situación política internacional, en función de la situación de la crisis que vive, crisis económica y social del mundo, y los elementos que tienen que ver con la situación interna y el papel de los trabajadores dentro de este mismo proceso bolivariano revolucionario. En primer lugar, queremos enfatizar desde la Unión Nacional de Trabajadores que la UNT se solidariza con la lucha de los trabajadores griegos que en estos momentos vienen lanzando una ofensiva, una pelea en contra del proceso de revitalización del capital. Producto de la crisis económica y social, pudiéramos decir que hay una crisis de desnacionalización del mundo. El capital en esta lucha que tiene trata de solventar su crisis desmontando los derechos sociales de los trabajadores, y esto inevitablemente va a agudizar un conjunto de contradicciones al punto de que en Grecia hoy se viene dando lo que nosotros llamamos la punta de lanza de lo que es la pelea de la lucha de clases a nivel internacional, en donde hay que trascender más allá de lo económico social y trascender a lo político en función de dar las batallas que se vienen generando. En ese sentido, nosotros somos solidarios con la Federación Sindical Mundial y el PAME en esta oportunidad, que vienen estando al frente de estos conflictos, de estas luchas de la clase obrera y el pueblo griego en función de mantener un estándar de vida y de sus reivindicaciones socioeconómicas, que en estos momentos hay una aceleración criminal de parte de las políticas neoliberales implementadas por el sistema capitalista mundial. Esta expresión de esta crisis, en este proceso de reacomodo del capital, estamos nosotros presenciando una situación como la que vive en estos momentos el pueblo libio, donde a través de los cañones de los más medios o de los medios de comunicación masivos han logrado, además de los tanques y los bombardeos de la OTAN, han logrado diezmar a un pueblo que en estos momentos todos se aprestan como rapiña, ¿no?, a ver qué sacan de la riqueza del pueblo libio, una vez que el legítimo presidente Muammar al-Gaddafi tuviera que abandonar por lo menos la capital, aunque en estos momentos aún no se sabe cuál va a ser el desenlace final de este conflicto. Pero para nosotros está claro que esto no es más que una guerra de rapiña, un proceso de neocolonización del mundo, en donde todas las potencias europeas y la potencia norteamericana y todos los países del mundo que hoy votan en la ONU para el reconocimiento del Consejo Nacional de Transición, que no es otra cosa que un grupo de mercenarios compuesto por ahora llamados contratistas o elementos de la guerra o soldados de fortuna, que están en estos momentos en Libia tratando de hacer el trabajo étnico, la limpieza en nombre de la OTAN. Nosotros sostenemos que apoyamos decididamente como Unión Nacional de Trabajadores la posición que asumió los países del ALBA en el seno de la ONU. A pesar de una campaña que existe en función de que nos hemos quedado aislados, nosotros exponemos nuestra posición en donde que es preferible marchar solos que mal acompañados. En estos momentos el ALBA y una lección internacional de lo que es la autonomía y la soberanía de los pueblos, al no reconocer otro gobierno, al no reconocer a ningún gobierno producto de los asedios imperiales, y al plantearse en contra de la repartición de Libia, de sus riquezas, del agua, de los yacimientos petrolíferos, de sus reservas monetarias, como que si fuera una torta que se está repartiendo en estos momentos en el contexto internacional. De igual manera, así como saludamos la posición del ALBA y la acompañamos como desde los trabajadores, porque creemos que la lucha contra el capitalismo, que es una lucha mundial, porque el capital es globalizado y es transnacional, y la clase obrera es universal, la clase obrera está en todo el mundo también y es la única clase capaz de desmontar los desmanes del capital. Desde ese punto de vista también nosotros queremos expresar nuestra solidaridad con el heroico pueblo de Palestina, quien hoy va a la ONU, en estos próximos días va a la ONU a pedir el estatus de reconocimiento de país en el marco en lo que llamaron la frontera el año 1967. Allí evidentemente va a haber una abrumadora mayoría de países dignos que van a apoyar la creación del Estado palestino. Sin embargo, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Los Estados Unidos ayer, de parte de su presidente Obama, asumió y cerró filas con Israel. Para nosotros no es extraño, porque siempre ha tenido esa posición en función de que los Estados Unidos han sido los corresponsables
de la situación de la masacre del pueblo palestino, así como también son responsables del hambre, la miseria, las vicisitudes y las amenazas de terroristas que tienen en estos momentos contra los pueblos del mundo. Pero ya Estados Unidos anunció el derecho a veto para impedir la creación del Estado palestino. Nosotros creemos que este es un momento internacional para que los países discutan realmente cuál va a ser el papel de la ONU. Estamos en un proceso de neocolonización del mundo, en donde pretenden acabar con el concepto de los estados nacionales para imponer de alguna manera la política y la lógica imperial capitalista. Pretenden eliminar las barreras arancelarias y pretenden que en vez de elegir gobierno los pueblos del mundo tengan una especie de embajadores o de representantes ante el gobierno imperial, en el entendido de que el capital controle todo. Esa es la estrategia. Ante esa situación, los pueblos del mundo deben reaccionar. Hay que propiciar un debate internacional, no solamente desde los estados, sino también desde los pueblos, en el concepto de lo que nosotros llamamos la diplomacia de los pueblos, para discutir por qué tiene un grupo de países a nombre de la concepción imperial tener derecho a veto en contra de la grande mayoría. Porque esos mismos que se rasgan la vestidura por decir que quieren llevar los elementos de la democracia al resto del mundo para imponerle su atropello, además su lógica económica, ¿por qué no respetan los conceptos de la democracia? Nosotros acompañamos la postura del presidente Chávez, evidentemente, en función de que nos pronunciamos por un mundo multipolar, pero además en donde en el marco de la convivencia de las naciones internacionales se respeta el principio del derecho que ha sido conquistado durante largas jornadas de los pueblos y de las revoluciones que se han dado en el contexto internacional para tener un ordenamiento jurídico internacional, ordenamiento jurídico que en estos momentos la OTAN, Estados Unidos y las potencias imperiales pues sencillamente se pasan por el forro de los bolsillos a la hora de tener que ir a acrecentar una campaña de agresión contra cualquier país, inventando cualquier excusa, independientemente de que después se demuestre que es mentira, pues sencillamente no hay un ordenamiento. Es lamentable, por ejemplo, la posición que asume, en este caso, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien se ha convertido en una especie de mercenario internacional al servicio de los intereses imperiales. Y nosotros creemos que todos los pueblos del mundo, pero los gobiernos fundamentalmente, que vienen siendo objeto de esta campaña que tienen los imperialistas en función de acabar los conceptos de los estados nacionales para poner una lógica imperial transnacional, pues tienen que discutir si nos vamos a seguir calando este nuevo orden mundial en donde la ONU se convierte en juez y parte para decidir qué país tiene una postura y si ese país está en contra del ordenamiento internacional o por se está planteando la construcción de una sociedad digna, justa, del socialismo, del nacionalismo, y si tiene petróleo puede ser objeto de cualquier ataque bajo la impunidad internacional, ya no solamente de los medios de comunicación, sino de eso que llaman la comunidad diplomática internacional, quien se hace oído sordo, y en estos momentos en Libia, mañana será Siria y posteriormente Venezuela está en el ojo del huracán, porque para nadie es un secreto que teniendo las primeras reservas petrolíferas del mundo, las quintas reservas de gases, pero además por tener la entrada al Caribe hacia lo que es la Amazonía, somos un objetivo fundamental del imperio, no solamente por la riqueza, sino porque el proyecto bolivariano tiene también profundas contradicciones ideológicas en contra del imperialismo. En ese sentido, cuando veas la barba de tu vecino arder, dice el refrán popular, pon las tuyas en remojo, nosotros creemos que tenemos que asumir una posición de combate de la lucha de los trabajadores, de prepararnos ante cualquier situación internacional, y no nos queda más alternativa que reafirmar desde el punto de vista del respeto a la autonomía y a la soberanía de los pueblos. Acompañamos al ALBA y al gobierno revolucionario del presidente Chávez en esta política por la creación del Estado palestino, por el no reconocimiento al Estado majadero de contrarrevolucionarios pagados con dinero de la OTAN, que van en estos momentos a repartirse a Libia como si fuera un pedazo de la torta, así como apoyamos la lucha de la clase obrera internacional, que creemos debe trascender más allá de la lucha eminentemente reivindicativa para plantearse el proyecto de clase en función de un nuevo orden en donde pudiéramos tener la conformación de los nuevos estados, en donde la clase obrera tuviera un papel fundamental como protagonista, llamada a deponer la estructura y la civilización malversa, perversa del capital. En ese sentido, en esta parte internacional, queremos dar bien claro que la Unión Nacional de Trabajadores, solidarios con el pueblo palestino en función de la creación de su propio Estado, por el no reconocimiento de las tropas mercenarias que en estos momentos están haciendo limpieza
y asesinatos masivos y todo tipo de abusos en Libia en función de facilitar la campaña de rapiña y en solidaridad con la clase trabajadora internacional que viene peleando en contra de esa política criminal que viene implementando el sistema capitalista mundial, cuyo epicentro está hoy en Europa, en este caso en Grecia. En ese sentido, la Unión Nacional de Trabajadores llama a la clase trabajadora a seguir de cerca estos elementos para poder desde aquí, desde nuestra detrás, pero de nuestra revolución y de las bases obreras, no solamente emitir una opinión, sino generar acciones que vayan en función de abrir la discusión a gran escala sobre para dónde avanza el mundo y para dónde queremos ir los trabajadores. Muchas gracias. La compañera